Hola, soy Madaí Sánchez, estudiante de primer semestre de la maestría en Derecho. Para la materia de Teoría Jurídica Contemporánea 1 voy a presentar Derecho y Democracia, según Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es un teórico estadounidense considerado por algunos autores un neo-jus naturalista, ya que afirma que todos los derechos son anteriores a las legislaciones y los sistemas jurídicos se componen tanto de principios como de normas. Los principios son los criterios que reducen a una conciencia predeterminada y se hacen valer a través de un argumento. Estos se aplican de forma parcial, a diferencia de las normas, que constituyen una expectativa de comportamiento carente de veracidad, es decir, las normas no son ciertas y tampoco son falsas, pero sí carecen de coercibilidad y se aplican de forma total o simplemente no se aplican. Existen tres tesis positivistas refutadas por Ronald Dworkin. Primero, el sistema jurídico está conformado solamente por normas o reglas. Incluso el realismo jurídico no considera la aplicación de los principios en cuanto a la aplicación normativa del caso específico, ya que esta corriente jurídica asegura que solamente se puede entender el derecho a través de la práctica, es decir, a través de las sentencias judiciales, sin contemplar la aplicación de los principios. Segundo, el formalismo no contempla casos difíciles. Esto implica que el positivismo lleva a un error, el error del formalismo, debido a la rigidez del encuadramiento de las conductas en la norma. Por último, el derecho está separado de la moral. Los casos difíciles son aquellos en los que la norma no contempla una situación particular en la cual debe ser aplicada, por lo cual el juez debe declarar un derecho que aún no existe, guiado por la aplicación de principios a través de su discrecionalidad. Estos principios contienen elementos morales, por lo tanto, el derecho no está completamente separado de la moral. Fundamentos de la teoría de Dworkin. Primero, el derecho como integridad. La integridad es un concepto central en su teoría, toda vez que propone que la ley debe interpretarse de forma coherente, aplicando los principios. Esta tarea requiere que la comunidad política actúe de forma correspondiente a estos principios, lo que va muy relacionado con el siguiente concepto, que es el modelo de comunidad de principios. Este modelo se basa en principios que son comunes, que son también acuerdos o reglas circunstanciales, lo cual evita que las decisiones arbitrarias afecten la impartición de justicia en una comunidad. 3. La justificación y valoración del derecho. Esto implica que el derecho debe justificarse moralmente e incorporar razones morales en su aplicación a los casos específicos. Y 4. La epistemología pragmatismo. Su enfoque rechaza los métodos tradicionales correspondientes al positivismo jurídico y asume una perspectiva que integra la teoría y la práctica. El convencionalismo y pragmatismo para Ronald Dworkin. El convencionalismo ve al derecho como un conjunto de convenciones sociales establecidas y aceptadas por la comunidad jurídica. Por lo tanto, los jueces deben aplicarlas cuando toman decisiones. Esto quiere decir que si no existen estas convenciones sobre un asunto específico, el derecho carecería de respuesta preexistente y los jueces podrían considerar criterios que podrían ser externos al derecho. Durkheim lo critica porque ignora los desacuerdos interpretativos, así como los principios que siempre son subyacentes a las normas. Por su parte, el pragmatismo rechaza la necesidad de obtener coherencia con decisiones políticas en el pasado, pues el derecho es para el pragmatismo una herramienta para alcanzar fines contemporáneos como lo es la justicia social. Esto es, sin tener en cuenta los compromisos históricos, esto implica una libertad maximizada para que los jueces que, en cuanto a sus decisiones, alcancen un bienestar general sin considerar los precedentes. Dworkin lo critica porque se niega el valor de la integridad en el derecho. La integridad como una coherencia moral y política al depender solamente de consideraciones prácticas inmediatas. Ahora, el positivismo como una teoría semántica. La visión positivista es semántica porque limita al derecho a solamente hechos históricos sin una consideración moral. 2. También reduce el derecho a un conjunto de reglas compartidas y convenciones históricas, así como elimina los principios que son necesarios para dar coherencia y legitimidad a un sistema jurídico. 3.
Ya que el positivismo ignora los desacuerdos interpretativos, los términos legales pueden definirse de manera objetiva y uniforme. Esto es, en la práctica jurídica solamente se aplican los conceptos legales tal y como están establecidos, sin dejar espacio para la interpretación. Una de las obras más sobresalientes de Roland Dworkin es titulada ¿Es posible la democracia? Específicamente en el capítulo cuarto, el autor examina el tema de los impuestos en Estados Unidos y su legitimidad, abordándolo desde una perspectiva filosófica y también política. Específicamente, critica los recortes de impuestos en el gobierno de George Bush. Estos consistieron en reducciones fiscales drásticas que entraban en vigor en una campaña militar muy costosa. Para el año 2005, se redujeron los impuestos en 1.8 billones de dólares americanos en un periodo de 10 años, y estas reducciones siempre favorecieron a los más ricos. Por lo tanto, también representaron beneficios desproporcionados a aquellos con esta mayor capacidad económica a costa de las personas que no tenían esta capacidad económica. También generó un aumento de la desigualdad. La distribución de la riqueza y el ingreso en Estados Unidos en el 2001 consistía en que el 1% de la población poseía más de un tercio de la riqueza del país, mientras que el 10% superior poseía el 70% y por último el 50% inferior el 2.8%. Esto no cumple un trato igualitario, por lo que aumentó más la brecha entre ricos y pobres. Por lo tanto, Dworkin considera que un gobierno legítimo debe mostrar una preocupación igualitaria por toda la ciudadanía, lo que se traduce en este caso específico en la transformación de sus políticas fiscales. Por tanto, plantea un sistema de impuestos basado en el seguro hipotético, un modelo en donde todos, si tuvieran igualdad de oportunidad e igualdad de conocimiento o acceso a conocimiento, optarían por una cobertura de un seguro adecuada. Por tanto, como conclusión, tenemos algunos aspectos a favor de la teoría de Roland Dworkin. Por ejemplo, en nuestro país existe la interpretación de principios y de derechos humanos, en un afán de confirmar la protección de estas prerrogativas a partir de la domesticación del derecho internacional de los derechos humanos con la reforma constitucional del 2011. Sin embargo, no es necesario que ahora nos planteemos una disyunción entre el positivismo y el naturalismo, toda vez que una de la otra son dependientes para afirmar la protección a los derechos humanos dentro de un Estado constitucional de derecho o un Estado democrático de derecho. Para la realización de este trabajo se referencia a la obra de Dworkin, Principios para un nuevo debate político. ¿Es la democracia posible? Y de Sendramol, Jorge, la concepción del derecho como integridad, a partir de la visión de Ronald Dworkin. Muchas gracias por ver.